Muy buenos días. ¿Qué tenemos acá en este desorden ordenado? Nuestro osciloscopio, un Fluke, un LCD que lo está mostrando obviamente nuestra firma de nuestro canal. Ojo que lo puse así sueltecito, apoyado en estos protoboard. Tenemos un Arduino Uno trabajando una señal análoga, ya veremos por qué. La conexión del osciloscopio, nuestro negativo, nuestra señal, un LED y un potenciómetro. ¿Por qué tenemos todo esto? Hoy vamos a ver lo que es una señal PWM o PWM o Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa modulación por ancho de pulso? Es una técnica en la que yo varío el ancho de un pulso de esta forma. Miren qué bonito, ¿no? ¿Se fijan cómo el pulso siempre parte de acá, pero solo va variando el ancho, en este caso el ancho del pulso, la duración de su 1 o la duración de su 0, pero se mantiene constante, a menos que caiga o deje en 0. En este caso estoy 100% 0 y acá estoy en 1. Por ende, mi ciclo de trabajo va variando en función de un porcentaje. Y acá abajo tengo el número que refleja el porcentaje. Si estoy 0% en 1, 0%, ¿se fijan? 0%, mi señal está totalmente en 0. Si empiezo a subir, acá veo el porcentaje y mi pulso empieza a crecer, su ancho del pulso. Y acá tengo un LED asociado a la misma señal y se fijan cómo va encendiendo cada vez más. Y si yo empiezo a bajar el ancho del pulso, empieza a bajar. Se nota ahí el cambio de intensidad. Y se fijan cómo yo juego con el porcentaje. ¿Por qué estoy utilizando un Arduino? La verdad, el Arduino ofrece unas salidas análogas que se llaman analog output, ¿cierto? Pero la verdad es que no son del todo análogas, sino que es una simulación de señal análoga, que se simula con modulación de ancho de pulso. ¿Por qué? Porque esta técnica se usa para entregar energía de forma controlada. Como ustedes pueden ver, el LED, ¿cierto?, va cambiando su intensidad a medida que yo varío el ancho del pulso, el cual puede ir de 0% hasta 100%. Ahí está, 100% en 1. Se aprecia bien, ¿cierto? Y la puedo dejar en 0% en 1 o en 0. Podríamos hacer como detenido. Es una técnica en que solo varía el ancho del pulso, la frecuencia es fija. La frecuencia de la señal siempre se va a mantener fija, no va a variar. Voy a alejarme un poquito, miren. Aquí está el pulso. Se fijan, siempre parte donde mismo, pero yo solo voy jugando con el ancho. Por eso se llama modulación por ancho de pulso. ¿Para qué se usa esta técnica? Bueno, se usa para transmitir datos, se usa para transmitir potencia, que se puede utilizar para un LED o para un motor. Se usa en los variadores de frecuencia, es la señal base o la señal que utiliza los variadores de frecuencia para simular la salida trifásica para los motores. Ellos no trabajan con la onda senoidal, la verdad, modulan una señal igual que esta, pero una por fase, y así van jugando, ¿cierto? Es una señal que se utiliza entonces para poder entregar potencia de forma controlada. Y lo que hacen los motores, los LED, como son sus características de inductivas, sacan un promedio de esta señal. No es que vean estos pulsos, sino que ellos la promedian. Y si yo estoy en un ciclo del 50%, ahí estoy justo en un 50%. Tengo el pulso la mitad del tiempo en 1 y la mitad del tiempo en 0. Ya ahí se nota mejor. Lo que ve el motor o la carga, una carga inductiva, ve un promedio. Entonces ellos ven, si acá tengo 5 volts, ellos ven o como que para ellos es una señal de 2,5 volts, la mitad. La verdad no ven este pulso. Eso es modulación por ancho de pulso. En este caso, tenemos una señal con una frecuencia, recuerden que la frecuencia es fija,
las frecuencias van de aquí a aquí, un ciclo, y vamos a ver a cuánto corresponde ese ciclo. Estamos en la escala de los 400 microsegundos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. $5 por 400 los da 2000 microsegundos. Y 2000 microsegundos son 2 milisegundos. Ese es mi periodo. Si quiero sacar la frecuencia, divido 1 por el periodo y nos da una frecuencia base de 500 Hz. Significa que esta señal tiene una frecuencia base de 500 Hz. Y en función de esa frecuencia base, yo puedo ir variando el ancho del pulso. La frecuencia se aprecia siempre fija, se ve bastante bonito. Esta señal es bien bonita. Se fijan cómo puedo llegar a 1, como puedo llegar a 0. Y después el pulso siempre parte donde mismo, porque es súper importante la frecuencia fija. En el caso del Arduino estamos utilizando el PWM por defecto y es una señal base de 500 Hz. La hemos medido y verificamos que sí era de 500 Hz y nos sirve para simular una salida análoga de 0 a 5 volt. Pero en rigor no es totalmente análoga, ya vimos que es una simulación de una señal análoga. ¿Para qué nos sirve esta técnica? Para transmitir información y para controlar potencia, que puede ser para un LED o para un motor. Si necesito manejar un motor de mayor potencia, conecto a la salida una interfaz de potencia y manejo un motor. Y este es el principio de funcionamiento, esta señal de todos los variadores de frecuencia y los servo drive, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señal se le llama por su ciclo de trabajo. Y acá vemos el ciclo de trabajo, el cual puede ser 0, la señal, o sea 100, perdón, la señal en 1, siempre en 1, o un ciclo de trabajo de 0, la señal siempre en 0. Si tenemos la mitad del tiempo la señal en 0 como en 1, vamos a hacer acá estamos como, aquí estamos como en la mitad, justo en la mitad, un ciclo de trabajo del 50%, y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos con la señal en 1, y 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos con la señal en 0. Entonces estamos trabajando con un ciclo de trabajo del 50%. Y acá, ¿cierto? Yo hice un programita para que pudiéramos ver el ciclo de trabajo. 50%. En este caso, si la señal es de 5 volt, la carga inductiva va a haber justo la mitad, 2,5 volt, porque la va a promediar. Y si queremos un ciclo de trabajo del 80%, la subimos al 80%. Y si se fijan, el 80% del tiempo la señal está en 1 y el 20% del tiempo la señal está en 0. Por ende, mi ciclo de trabajo es del 80. Bueno, aquí se los corre un poquito a 79, pero se entiende, ¿cierto? Ahora vamos a bajar a un 20, que debería ser aprox por aquí, un 20%. $20 de ciclo de trabajo. ¿Qué significa? Que el 20% del tiempo la señal está en 1 y el 80% del tiempo la señal está en off. Usualmente también se le ponen T-on y T-off, pero lo más común es llamar el ciclo de trabajo y hablamos en porcentaje de cuánto tiempo la señal está en 1, en este caso 20%. Y en el LED se puede apreciar con claridad cómo este va cambiando su luminosidad. Miren cómo cambia. ¿Se fijan? Y ahí se ve como el ancho del pulso, ¿cierto? Va jugando una frecuencia fija. Nos vamos a alejar un poquito para que vean la señal. Así se ve. Ahí yo puedo estar transmitiendo información también, se utilizan otras cosas. Miren, acá ya estoy. Acuérdense que una señal de 500 Hz. Entonces, para verla en detalle me conviene acercarme cada vez más en el tiempo. Y ahí, miren, tengo casi un pulso completo y se puede ver con claridad lo que o cómo se comporta la verdad. 10%, nos vamos al 90%. ¿Y qué circuito hice yo? Bueno, tengo el osciloscopio que está midiendo. Acá estoy colgado, ¿cierto? Al negativo. Acá a la misma entrada del LED, es la misma señal del LED.
el potenciómetro que me está controlando una entrada análoga del Arduino Uno. En este caso estoy entrando a la Analog Input a la entrada análoga 0. Tengo conectado mi potenciómetro y la salida la estoy sacando por el pin 9, que tiene la opción de PWM. Eso es PWM, se utiliza mucho, es muy importante conocerla para todos los que les gusta trabajar en electrónica digital, y este es su comportamiento. ¿Cuáles son los puntos clave entonces? Saber que tiene una frecuencia fija, la frecuencia no varía, pueden ser muchas frecuencias, en este caso tenemos 500 Hz, pero puede ser una frecuencia base de 1 kHz, de 4 kHz, de 20 kHz, eso puede variar. Si ustedes buscan un manual de algún drive o variador de frecuencia, por lo general en el manual dice cuál es la frecuencia base que utiliza su señal PWM, porque trabajan con PWM, pero una diferente por fase. Cada fase tiene una señal. En este caso el Arduino utiliza por defecto 500 Hz. Esa es su frecuencia base. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero los programas se tornan ya un poquito más complicados. Y acá, ¿cierto? Estoy viendo en el LCD el ciclo de trabajo, que me dice cuánto tiempo la señal está en 1. Ahora estamos 90% en 1, 10% en 0. Si quiero ir al 100% en 1, se fija la señal ya es un 1 solamente. Y 0% ciclo de trabajo, la señal va a caer a 0. No es tan complicado, es fácil de entender, sobre todo si yo miro la señal cómo se comporta. Y lo más importante, pues saber que sirve como transmisión de señales, datos y entrega de potencia. Lo más importante, ¿cierto?, es conocer el ciclo de trabajo y la frecuencia base de la señal. Bueno, eso es, pues. Si quieren investigar más, recuerden siempre leer la literatura formal, lean libros, ¿cierto? Vean otros videos también, investiguen. Esto es solo una introducción a lo que es este tema. La electrónica, ¿cierto?, tiene conceptos muy avanzados que siempre tenemos que ir perfeccionando o ir puliendo, ¿ya? Estos videos, ¿cierto?, son la base para que nosotros investiguemos cada vez más. Espero le haya gustado y le haya quedado un poquito más claro cómo se comporta una señal PWM. Nos vemos pronto en un nuevo video.